Instituto Fray Pedro de Urbina. Preguntamos a un grupo de chicas qué quieren ser en el futuro, a qué profesión aspiran. Enfermera o así. Profesora, abogada, médico, Arquitecta. Filóloga inglesa, no lo sé. investigadora. Me gustaría trabajar en una embajada o en una ONG, no sé. Bióloga marina. Diseñadora de moda. No, cabecitas locas. El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. No es un destino subalterno ser buena esposa, ama de casa y madre. Qué gran designio ser madre, como la Virgen María, y ofrecer vuestros hijos a Dios y al caudillo. Bueno, se hace tarde. ¡Hala, jovencitas! Recogeos y a casa, que os gusta mucho la calle. Esta es la respuesta que les esperaba a estas chicas de haber nacido durante la dictadura franquista. Miranda Violeta. Una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. La Constitución de la Segunda República consagró la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. El matrimonio civil, el divorcio, despenalizó el adulterio femenino, redujo el analfabetismo de las mujeres, implantó igualdad en la función pública. Como señala la profesora Mirta Núñez, la República fue un alba lanzada al ocaso. Aquel proyecto quedó cercenado tras el golpe militar, encabezado por Francisco Franco. No me digas nada, con el Valle de los Caídos, anda que no le hemos tenido malo. Y todavía ahora la guerra que está dando. el del Valle de los Caídos, ¿qué guerra sigue dando?, nos decía María Luisa. Hablaremos con un grupo de veteranas mirandesas de nacimiento o adopción. Ellas vivieron y padecieron el franquismo. Tienen entre 75 y 95 años. Son nuestras ilustres invitadas. Miranda Violeta. Tras la victoria franquista, miles de mujeres fueron encarceladas, fusiladas, sufrieron torturas o vejaciones. Muchos bebés fueron sustraídos a sus madres presas. Se empieza robando hijos a las presas políticas. ¿Esto ocurre de una manera constante? No. ¿Generalizada? No. Hasta los 3 años, los niños y niñas podían vivir, o malvivir, junto a sus madres en la cárcel. El Estado, con la inestimable ayuda de las Hijas de la Caridad, centró los robos en las presas políticas. Mujeres más vulnerables, desasistidas jurídicamente y sobre todo en aquellas presas políticas que o han perdido la familia o la situación familiar es especialmente dramática, porque claro, aquella presa política que tiene familia normalmente saca al hijo o a la hija de la cárcel. Miles de criaturas fueron robadas a sus madres, presas políticas. Lo mismo ocurrió con las jóvenes consideradas descarriadas, es decir, madres solteras. Era bastante frecuente que las propias familias expulsasen a estas hijas y se alentaba a que diesen a sus hijos en adopción. Muchas jóvenes madres no querían desprenderse de su bebé, pero pues existían diversos métodos para que este niño se perdiese, ¿no? Se perdiese en el entramado de bueno, ¿dónde está el niño ahora? Pues no lo sé, me tienen que traer al niño, pero no me lo traen, ¿dónde puedo reclamarlo? Estas mujeres, abandonadas por su propia familia, perdían también a sus bebés. Esto es Miranda Violeta. El franquismo se cebó con las mujeres comprometidas con el proyecto republicano. Maestras, militantes de partidos políticos y sindicatos. También represalió a mujeres sin bagaje político, por el hecho de ser esposas, hermanas o madres de los llamados rojos. La humillación pública de las mujeres. El fascismo tomó las calles. El fascismo español se llamó Falange Española. Les rapaban el pelo al cero, les obligaban a ingerir aceite de ricino. Se arrancaba a una mujer de su casa y se le aplicaba un rapado que las dejaba, bueno, en una situación de vergüenza pública, ¿no? A lo mejor no conoces el uso del aceite ricino, bueno, pues tiene un uso, vamos a decir, depurativo de los intestinos. Hay que imaginarse lo que significaba eso, una diarrea en público, para humillación de la persona y para humillación de todo su entorno familiar. Imagínate lo que podía significar para los hijos, ¿no? Ver a su madre en esa situación, ¿no?
En ocasiones la banda de música del pueblo acompañaba el desfile de estas mujeres. ¡Rojas de mierda! ¡Viva el caudillo! Algunas vecinas y vecinos aprovechaban la ocasión para insultarlas y, de paso, mostrar su inequívoco apoyo al régimen. A mi madre le cortaron el pelo, sin ir muy lejos, y les dieron aceite. Y ya la querían llevar a mi madre. Pero yo recuerdo de que cortaban el pelo a las mujeres. Y pegarlas también. Y que las cogían y las metían, las llevaban a la cárcel, las metían presas y todo eso. Algunas no se supo más de ellas. No se sabe dónde fueron a parar. Se las llevaban y les hacían pues muchas cosas, o las encerraban o las daban mala vida. Hacían con ellas lo que querían y que no se dejasen, porque entonces o a la cárcel o fusiladas. Efectivamente, muchas fueron violadas o desaparecidas. Toda una vida me estaría contigo. Duros años de posguerra, tiempo de hambre y miseria. Yo también he pasado hambre y tener que pedir, ir a los vertederos, por ejemplo, comernos las naranjas y sin lavar y dañadas, y los limones también, y no sé, es que no había para comer. Aparecieron entonces las raquíticas cartillas de racionamiento. Y el mercado negro o extraperlo. Se vendía el aceite, se vendía el jabón, se vendía todo. Pues si te pillaban te lo quitaban todo. Y además ibas a la cárcel. No, a la cárcel no, pero quitármelo sí que me lo han quitado. En algún piso que te habían dicho que vendían aceite, allí iba yo, porque yo tenía 10 años y ya tuve que recorrer Miranda entero con un duro a las escaleras a ver quién vendía aceite. Pero depende, por ejemplo, mi madre hacía el extraperlo, iban a Bilbao, llevaban pan, llevaban harina, llevaban cosas que eran para vender, ¿no? O sea, si les cogía la Guardia Civil se lo quitaban todo y encima les echaban una multa. La Guardia Civil abusaba mucho. Cuando iban por los pueblos con ese capricornio negro, con las capas aquellas verdes y todo, y que han venido los guardias, Que le tenías miedo, porque abusaban mucho. El régimen de Franco establece un férreo control sobre las mujeres, recluyéndolas en el hogar. A partir de entonces, su papel será el de esposa, madre y ama de casa. Si además nos encontramos en un país en aquel momento, al terminar la guerra, que ha perdido 2 millones de personas, con 20 millones únicamente de población, pues hacía falta tener muchos hijos, hacía falta reproducirlos, y que además teniendo dominada pues a una parte de la población, la haces trabajar gratis y la utilizas sexualmente. Eso también tiene su ventaja, ¿no? Repoblar el país. Esa fue la misión de urgencia que el régimen encomendó a las mujeres. En la ideología patriarcal, la mujer es un ser inferior, la mujer es un ser repugnante que tiene menstruación, que tiene ovarios, que pues, necesitan los niños, pero les da mucho asco el proceso de fabricación, ¿no? Cada pareja venía a tener una media de 7 criaturas. Prohibido todo sistema anticonceptivo y aborto. Pero además daban unos premios anuales a las familias, decían familias que tenían más hijos. Yo lo recuerdo, era una niña, por la radio informaban de aquel año en que le habían dado el premio a una familia que había tenido 23 hijos. Pobre mujer. Bueno, no sé si sobrevivían todos porque era también normal, es el despilfarro, ¿no? El despilfarro precapitalista. Tienes muchos hijos, pero la mitad se te mueren, ¿no? Y de los que quedan, pues uno es discapacitado y el otro pues está muy flojo y otro muere prematuramente después de tuberculosis. Esto es Miranda Violeta. La sección femenina fue la institución a la que Franco encomendó el adiestramiento de las mujeres españolas. La sección femenina estuvo presente a través de asignaturas en todos los centros educativos, fundamentalmente formación del espíritu nacional, política, que le decían las niñas y las mujeres de aquel tiempo, daban también las clases de educación física, pero sobre todo deja un legado sobre el modelo y el concepto de feminidad. Sí, un concepto de feminidad que tuvo como referentes a Isabel la Católica y a Santa Teresa de Jesús. Pilar Primo de Rivera, máxima dirigente de la sección femenina, proclamaba: nada complace tanto la psicología masculina como la sumisión de la mujer. Y nada complace tanto a una mujer como la entrega sumisa a la autoridad masculina. En el hogar encuentra a la mujer toda su vida y el hombre todo su descanso. Seamos hormiguitas graciosas y amables. Y en cuanto a las relaciones sexuales, Pilar Primo de Rivera aconseja: si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Accede humildemente,
Su satisfacción es más importante que la tuya. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte, es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Curiosamente, Pilar Primo de Rivera trabajó fuera de casa, tuvo un salario, viajó, fue independiente, no se casó y tampoco tuvo descendencia. O sea, predicó a las mujeres un modelo de vida que jamás puso en práctica para sí misma. La Constitución de la Segunda República proclamaba: el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos. El franquismo, por el contrario, impuso a las españolas una vida de encierro doméstico y sometimiento a la autoridad del padre o del marido. Yo me casé con 21 años, y yo, encima, me dio la herencia de mi abuelo y me tuvo que firmar mi marido. Vamos, hombre, esto ya es mío y tiene que firmar él. Esto tiene un par de narices encima. Mira, yo cuando me casé ya no hizo más que casarme y ya se terminó mi trabajo. Él me dijo, dice, yo trabajo, yo me caso para mantenerte. Dice, y tú no trabajarás en casa, ya tienes bastante. Esas son las leyes que me puso mi marido. Además, como no tenías independencia, hoy con la independencia que hay, que una mujer puede trabajar, o sea, te voy a aguantar, anda que te aguante tu madre. Pero antes no podías hacerlo. Aunque tuvieses dinero tuyo, no lo podías usar, porque tenías que necesitar la firma del marido. Te estabas muy supeditada al hombre. Estabas casada al hombre, y si no estabas casada a los padres, total, te veías igual. Las mujeres, sin autorización del padre o del marido, no podían tener un empleo, ni disponer de su propio dinero, ni abrir una cuenta corriente, ni tener pasaporte. Incluso para comprar una lavadora a plazos, necesitaban autorización. El marido era el administrador único, aunque los bienes fueran de su mujer. También podía matarla en caso de adulterio, o dar en adopción a los hijos e hijas conjuntos, ya que suya, del marido, era la patria potestad. Lo más grave es que sometió a las mujeres a una ideología de sumisión, de falta de personalidad, de falta de iniciativa, de sentirse inferiores. Una perfecta estructura patriarcal para someter a las mujeres. Franco, los padres, los maridos, los curas. Sí, era como obligatorio. Si no te fichaban, ya esa no ha ido a misa hoy. Y el rosario los domingos también. Yo no iba nunca, pero las chicas que no iban a misa y se iban a pasear y no iban al rosario, luego las ponía al día siguiente con los brazos así en el altar. Al rosario todas las tardes, con la abuelita. Cuando teníamos que recoger en el agosto, pues nosotros, los pobres, pues se aprovechaba madrugar a la mañana. Yo le decía a mi madre, sobre todo, le decía, jolín, ahora tenemos que ir a misa y después con todo solo a segar. Pero primero había que ir a misa. Encontrabas a un cura en la calle y le tenías que besar la mano. Y a las monjas lo mismo, el crucifijo que llevaban colgando. Es que cuando en la época franquista la iglesia era pues el segundo mandato. Y como andaban, pues había que obedecer. Sí. Ahora ya no tienen ese poder. Mi madre lo que no creía era en los curas. En la iglesia sí, pero en los curas no, porque decía que se quitaban la sotana, y era un hombre como cualquiera. Sí. Bueno, pues el bueno de mi primo el cura, al niño que no le llevaba el trigo, no le dejaba entrar al videoclub. Puso un cineclub. Tenía que llegarle un saco de trigo y así tenía harina para todo el año. Y los camarones y las alubias también tenían todo, que entregar un tanto. O sea que ellos no curraban, pero comían. El sacerdote, eso sí me acuerdo, pues que si veía a alguno que decían, este es de izquierdas, como que iban los de Falange, los fueron a buscar, algunos los mataron. De eso sí me acuerdo. Eso está claro, que ocurrió también. Exactamente. Que Falange pues mató a mucha gente. Sí. En Miranda muchos. El caudillo pone buena parte del sistema educativo en manos de la Iglesia Católica, su íntima aliada. En muchas escuelas religiosas se segrega a las niñas en dos bandos, las de pago, hijas de familias pudientes, y las hijas de pobres, o sea, las gratuitas. A las que se les daba una educación siempre de segunda clase y destinada fundamentalmente a que a partir de los 14 años, con una instrucción general, que fueran las sirvientas de otra, de la hija de los dones. En los colegios religiosos incluso dos puertas, una para las llamadas gratuitas, que esto es muy interesante, llamarla gratuita, y otras de pago. Y las gratuitas tenían que hacer labores de servicio auxiliar de las de pago. Hay que establecer perfectamente quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Y en este sentido, en el caso de las mujeres, quiénes son las señoritas, quiénes son las sirvientas.
Durante la dictadura fue muy famoso el consultorio de Elena Francis. Un montaje urdido por una marca de cosméticos catalana para promocionar sus productos. Elena Francis no existía. Las cartas las contestaba un equipo de asesores, entre los que se encontraba un cura, como no, y un psicólogo. Venga, Blanca, tú que tienes una imaginación portentosa, ¿te animas a hacer una consulta a doña Elena? Por favor, me estás poniendo en un compromiso. Venga, va. Consultorio de Elena Francis. Querida Elena Francis, mi marido bebe más de la cuenta. Cuando lo hace, se pone muy agresivo y temo por mi seguridad y la de mis pequeños. Se gasta el dinero en alcohol y por si fuera poco, creo que me engaña con una vecina. ¿Qué debo hacer, Elena? Haces que tu marido se sienta a gusto al llegar a casa. Preparas sus platos favoritos. Le recibes arreglada y risueña. Ese affair con la vecina será pasajero. Resta la importancia. Sobre todo, no le llenes de reproches. Por ti, por él, por vuestros hijos, es necesario salvar vuestro matrimonio, ese sagrado vínculo con Dios. Tú eres una mujer de tu casa. Has de tener paciencia. Mímalo, querida. Verás cómo poco a poco se van disipando las sombras. Deberéis valorar si su adicción al alcohol precisa tratamiento profesional. Recibe un abrazo, querida amiga mirandesa. Gracias, Elena, pero no voy a hacerte caso. Por descontado, las respuestas de doña Elena seguían fielmente la doctrina del régimen. En los años 60 surge una incipiente clase media. Se incrementan el consumo, el turismo, los flujos migratorios. Aumenta el número de mujeres que accede a la educación secundaria e incluso a la universidad, pero... En el momento que se casaban se entendía que el hombre, el patriarca, era el que tenía que llevar el sueldo a la casa y que las mujeres debían recluirse, abandonar el mundo laboral y recluirse en su hogar para dedicarse al cuidado y la atención de los hijos. El año 67, la participación de la mujer en el trabajo asalariado en la población activa era del 13%, que era la misma que en Turquía. Hoy hemos querido mostrar la vida que el franquismo impuso a nuestras madres y abuelas. Hemos mirado al pasado para poner en valor los derechos del presente. Derechos no regalados, derechos obtenidos gracias a la lucha feminista. Todo el trabajo que se había hecho, no un año, no 2, no 10, Desde antes de terminar la dictadura, las feministas estábamos en pie de guerra. Bajo el palio de la luz crepuscular. La lucha por la igualdad no se detiene. Queda mucho por hacer, mucho. Mucho. Tan solo hemos trazado unas pinceladas de aquella negrísima página de nuestra historia. Gracias a las profesoras Mirta Núñez y Matilde Peinado, de las universidades Complutense y de Jaén, y a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España. Gracias también a las veteranas mirandesas que nos han acompañado y que volverán a hacerlo en el próximo programa. Aquí nos quedamos, como dice la canción, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Toma ya. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Adiós. Hasta la vista. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista, Las Palabras Violetas.